Dice Lucas 23, 50 a 56. Lo vamos a leer alternadamente. Traten de tomarle sentido, ¿verdad? Porque vamos a encontrar cosas muy interesantes el día de hoy, por eso quiero grabarlo y si es posible lo subamos. Bien. Lucas 23, 50 al 56. Dice el 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Juntos Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, hermanos, para comprender la Biblia tenemos que irnos siempre al Antiguo Testamento, pero sobre todo conocer usos y costumbres de los judíos. Y conocer también las fiestas de Dios que manda que celebren el pueblo judío. Mucho de la mala enseñanza está en que no se sabe el Antiguo Testamento o se quiere ocultar. O bien, también puede suceder que se sabe bien, se entiende bien, pero por doctrinas que están muy adentradas en algunas religiones, se tiene que enseñar lo que no dice la Biblia. En este caso, hermanos, tenemos una enseñanza que va a permitirnos comprender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue en jueves. Fue en jueves y no como la iglesia oficial dice que fue en viernes. Primero vamos a ver muchas cosas que espero que nos dé tiempo para verlo y vamos a comprender a través de las fiestas judías, que son en realidad fiestas de Dios, vamos a comprender todo lo que dice la Biblia, pero para esto tenemos que primero orar. Vamos a orar. Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos luz para el entendimiento de la Escritura. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le rogamos, Padre, entonces, pues, que sea Él mismo dándonos la luz para comprender lo que Él mismo inspiró. Le rogamos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Bien. Vamos entonces a discernir primero esta escritura. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón justo y bueno. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, él sabía que el concilio había hecho, ¿verdad?, consejo para apresar a Jesús y que el propósito de apresarlo no solamente era meterlo en la cárcel, sino de matarlo, mandarlo a la cruz.
Este hombre obviamente no tenía la fuerza de todo el grupo, por eso tuvo que, ahora sí que consentir en que se hiciera eso, porque finalmente el concilio era más fuerte que él y no tenía caso oponerse porque finalmente iba a ocurrir lo que ocurrió. Él dice que esperaba también el reino de Dios, es decir, él también había creído que Jesús era el Salvador. Y él, después de que nuestro Señor Jesús fue llevado a la cruz, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Es decir, él le dijo a Pilato, yo teniendo él de alguna manera un poder dentro del pueblo de Judea, va con Pilato y le dice, pues dame el cuerpo de Jesús. Lo baja de la cruz, lo lleva a una cueva. En ese entonces los sepulcros se hacían en peñas o sobre rocas, las abrían. La gente rica obviamente tenía dinero para mandar a cavar una roca suficientemente grande que cubriese fácilmente un hombre. Entonces, ahora, no solamente cabía el cuerpo del hombre, ¿verdad? Del que iban a sepultar, sino que hacían prácticamente una habitación dentro de una peña o dentro de una roca grande, de tal manera que podía entrar 2 o 3 personas a dejar el cuerpo fácilmente. Hagan de cuenta, yo que diría que un espacio como de 4x4, algo así, o 4x3, de tal manera que la persona que iba a dejar el cuerpo podía salir y entrar fácilmente a ese lugar que era el lugar donde iban a poner el cuerpo del muerto. Nuestro Señor Jesús es llevado por este hombre, ¿verdad? Ya fallecido, y lo meten en esa peña. En esa peña era en realidad también un sepulcro para ricos, porque no cualquier hombre tenía capacidad económica para pagar eso. Este hombre dice que puso en el sepulcro abierto en una peña y pone ahí el cuerpo. Dice, era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. El día de reposo, hermanos, normalmente es el sábado. O sea, durante todo el año, todos los sábados es día de reposo para los judíos. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora vamos a ver una cosa muy importante. Vamos para esto a Éxodo 12. Éxodo 12. Vean el versículo 6. Después de que Dios le dice a Moisés cómo deben de escoger el Cordero Pascual, en qué día, ¿verdad? En el día 10 y sacrificarlo en el día 14, y lo dice el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y al Cordero lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, vean qué dice. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo comerán. Ya lo vamos viendo. Entonces, es la preparación del Cordero Pascual. Ahora, vean el versículo 12. Dice, después de que hayan comido eso, le sigue diciendo Dios a Moisés que le diga esto a la congregación de
de Israel, le dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad como cuando hiera la tierra de Egipto. Este día, ¿el día qué? El día 14, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, vean qué dice el 15. 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días. Vamos al versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14. ¿Ya lo vieron? Desde el mismo día que se celebra la Pascua y se come el Cordero Pascual, desde ese mismo día deben de empezar a comer los panes sin levadura. ¿Durante cuántos días? Durante 8 días. Desde el 14 hasta el 21. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya lo vamos viendo. Durante 8 días van a comer panes sin levadura. Ahora, fíjense bien. Vean, vamos a regresar al 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere endeudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es decir, deben de comer ¿qué? Puros panes sin levadura durante 8 días. Ni siquiera debe de haber levadura en la casa. Ni siquiera. Ya no combinarla con el pan, sino ni siquiera debe de haber levadura en sus casas. El 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, es decir, no va a haber obra durante ¿cuántos días? 8 días. Durante 8 días nada más van a preparar, dice, en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Es decir, durante los 8 días lo único que tienen que hacer, celebrar, ¿verdad?, en oración la fiesta, y no hacer ninguna obra, sino solamente para preparar los alimentos para que coman cada día. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Ahora bien, vamos a regresar a Lucas. Vamos a regresar a Lucas. Lucas 23. Vamos a explicar. Primero, fíjense bien. Cuando los mexicanos celebramos el 15 de septiembre, generalmente lo empezamos a celebrar después de las 7 de la noche. 7, 8, 9, hasta la madrugada, ¿verdad? Y al día siguiente tenemos que un día de descanso, que es el día 16. ¿Ya lo vamos entendiendo? Bueno, así pasan en el pueblo de Israel. El Señor les dice, miren, tienen la Pascua y durante 8 días tienen que descansar. Es decir, son días también de reposo. ¿Sí? Día de reposo. Bien. Entonces, dice, nuestro Señor Jesús, primero, vamos a ver que fue en jueves. ¿Por qué razón? El jueves para el pueblo de Israel empieza a las 7 de la noche. De la noche de el miércoles. Vamos a ver. ¿Por qué razón? Vamos a Génesis.
Génesis 1. Génesis 1:8. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, ¿y qué? Y la mañana el día segundo. Si vamos viendo los días de la creación, hermanos, vamos a darnos cuenta que siempre dice tarde y mañana, y es el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día 5, el día quinto, el día sexto y el séptimo día. Siempre va a decir mañana y tarde. La Biblia evita llamar la noche, nombrar la noche. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Entonces, esa es la razón por la cual el pueblo judío empieza su día a las 7 de la noche. Ahora, fíjense bien, de las 7 de la noche del miércoles al jueves, todo esto sería la noche. ¿Sí? ¿Vamos viendo? De las 7 de la noche del jueves al viernes sería esto. Sería esta noche. Y luego de las 7 de la noche del viernes al sábado es esto. No. Bien. Vamos a regresar entonces a Lucas. Fíjense bien. Dice el versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Según la iglesia oficial, el cuerpo de nuestro Señor Jesús descendió, fue crucificado y fue descendido el mismo viernes, ¿verdad? Eso es lo que dice la iglesia oficial, pero no es así. Este día de reposo, dentro de las fiestas judías, hay cuando se juntan 2 días seguidos de reposo, se llama Shabbatón. ¿Sí? Entonces, dice el Señor, estaban en la noche del miércoles, que es cuando nuestro Señor Jesús estaba celebrando la última Pascua. Vamos a ir a Lucas 22. Vean. En el 2:1 dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y vean en el 7. Dice, en ese momento estaba cerca la fiesta de los panes de la Pascua. Pero vean el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. El mismo día que empieza la fiesta de los panes sin levadura es el mismo día de la Pascua. En el 2:1 dice, estaba cerca, no dice que ya estaban en la Pascua, sino que apenas estaban cerca, no sé, 1 o 2 días, ¿verdad? O quizás esto está escrito el domingo mismo. ¿Se acuerdan de que el Señor entra a Jerusalén el día domingo? Es decir, el día 10. El día 10. Ahora, ya sabemos que eso es maravilloso porque cuando salen de Egipto es la misma fecha, hermanos, y el mismo día. La misma fecha y el mismo día. Y el Señor acomoda todo para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, su última semana sea también en domingo la entrada triunfal a Jerusalén, y que el día 14, que es el jueves, sea su crucifixión. Ahorita vamos a ver por qué. Es necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿ya ven? Entonces, el primer día, cuando se celebra el día de los panes sin levadura, también se celebra la Pascua. Cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura, eso ya lo vemos allá en Éxodo 12. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a regresar al capítulo 53. Vean, el 53, el versículo 23, 53 dice,
y quitándolo lo envolvió en una sábana. Ahora, ¿por qué lo envolvió en una sábana? Miren, dijimos que cuando estuvimos viendo acerca de la última cena, vimos que la fiesta de los panes sin levadura viene a ser una fiesta de ¿qué? Cuerpos santos. Cuerpos santos. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo, nuevamente 12, pero ahora vamos al versículo 54. Éxodo 12, 34, perdón. Éxodo 12, 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas ¿en qué? Sus sábanas. En sus sábanas sobre sus hombros. ¿Ya lo vieron? Por eso nuestro Señor Jesús, al introducirlo, ¿verdad? A la peña, tenía que ser envuelto en una sábana, porque era un cuerpo santo, un cuerpo santo. Ahora vamos a ir a algo muy interesante. ¿Cuántos creen que dice la Biblia que se arrepintieron esa noche? ¿Cuántos? Que se acuerden. De los que seguían a Jesús, que se hayan arrepentido. Vamos a ver, primero, vamos a recordar que fue Pedro, porque lo negó 3 veces. Ahora vamos a ir a Marcos. Marcos 14, 49. Fíjense bien la intención de Marcos al escribir esto. Marcos 14, 49. Dice nuestro Señor Jesucristo a los que la habían apresado: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Era profecía eso? Sí. Eso es profecía. Ahora vean el versículo 51. Pero cierto joven le seguía a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana. Ahora, los teólogos dicen que ese hombre, este joven que está aquí escrito, es mismo Marcos, que está describiendo lo que él hizo. Vean que dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Ahora, imagínense, hermanos, yo voy a... eso es simbólico, no es literal. Vamos a ver por qué. Miren, vamos a ir a una fiesta y voy a ir en una sábana. No, tengo que ir con mi ropa normal, ¿verdad? Pero esto es simbólico porque dice: cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Es decir, le tomaron los que iban junto a tomar a Jesús. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Ya lo vimos? Entonces, era una masa, ¿verdad? El cuerpo de él, que estaba sin leudar. Pero, ¿qué pasa? En cuanto se aleja de Jesús, se leuda. Sí, vamos entendiendo. Por eso nuestro Señor Jesús dice: lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Sí, vamos entendiendo. Entonces, ¿cuántos fueron los que se arrepintieron? Uno tuvo remordimiento, que fue Judas. Y los dos que se arrepintieron, ¿verdad? En este caso, Pedro y también Marcos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a regresar. Bien. Entonces, ya dijimos, hermanos, que todo esto es para que comprendamos
que a veces la escritura se tiene que entender a través de los 4 escritores del Evangelio. Si nada más nos vamos a uno solo, va a haber aparente contradicción. Pero cuando lo acomodamos tal como la escritura quiere que sea acomodada, entonces vamos comprendiendo esto. Ahora, entonces, no fue en viernes. ¿Por qué? Porque la Pascua empezaba la noche del miércoles, pero ya a partir de las 7:01 empieza el jueves. ¿Ya lo vamos entendiendo? Ese es el horario que tienen los judíos. A las 7 del jueves empieza el viernes. A las 7 de la noche del viernes empieza el sábado. A las 7 de la noche del sábado empieza el domingo. Bien, ahora vamos a Jonás, por favor. Vamos a Jonás. Nuestro Señor Jesús en cierta ocasión les dice, allá en Mateo 12:40, les dice, a esta generación no le va a ser dada señal más que la señal del profeta Jonás. ¿Sí lo vamos entendiendo? Dice, la única señal, aunque ya había habido muchas señales, ¿verdad? Pero es el Señor, la que es muy visible y más entendible y que la van a comprender muchos, es la del profeta Jonás. Vamos a ver Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Vamos a ver cómo es solamente posible que la escritura no nos dice en qué día murió Jesús, pero lo vamos a deducir a través de la misma escritura. Vamos a ir a Marcos nuevamente. Marcos 16:14. 16:9. 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana es domingo, el segundo es lunes, el tercero es martes, el cuarto es miércoles, el quinto es jueves, el viernes es sexto y el séptimo día es el sábado. ¿Ya lo vamos viendo? Bien. Entonces, nuestro Señor Jesús resucitó el domingo en la mañana. Dice la Escritura que 3 noches y 3 días. Ahora, fíjense bien. La primera, en reversa, una noche, otra noche, segunda noche y tercera noche. Ahora al revés, primera noche, segunda noche, tercera noche. ¿Ya? ¿Quedó claro? Tercera noche. Ahora, pero también se tiene que cumplir con los días. El jueves por la tarde, dice la Escritura, vamos a ir a Éxodo, nuevamente a Éxodo 12. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Entre las dos qué? Tardes. Las 2 tardes.
Entonces, las 2 tardes, ¿cuál es? Las 2 tardes es las 12 del día y las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿El Señor a qué hora murió? A las 3. A las 3. Entre las 12 y las 6, ¿cuál es la media? Las 3. La hora nona. ¿Sí? Ahora, nuestro Señor Jesús muere a las 3 de la tarde. ¿Verdad? 3 de la tarde. ¿Sí? Entre las 2 tardes. Ahora, Él es a las 6 de la tarde aproximadamente, Él es bajado de la cruz. Aquí están las 7 de la noche. Entonces, la primera noche empieza, ¿verdad? La segunda, la tercera noche, y ahora, la primera mañana, la segunda mañana y la tercera mañana. Primer día, segundo día, tercer día. El profeta Jonás dijo 3 días y 3 y noches. 3 noches. Es la única manera que se puede. Si fuese al revés, si fue el viernes, solamente hubieran sido 2 días y 2 noches. Se tiene que cumplir la escritura. Y la única manera es el jueves. Ahora, vamos a regresar a Lucas. Vean el 54 nuevamente. Era día de la preparación, ¿de qué? De la fiesta, no de la fiesta de los panes sin levadura, no de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Acuérdense, esto había pasado, esto era el finalizar de un día, ¿sí? Nuestro Señor Jesús había sido colgado en la cruz y a las 6 de la tarde terminaba un día. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ahora vamos a regresar a Lucas 22. Lucas 22. 2:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya lo vamos a entender. Ahora, en ese momento eran las 7 de la noche del miércoles. Nuestro Señor Jesús empezó a cenar con ellos y quizás entre las 9 y 11 de la noche fue apresado. ¿Ya? Ahora, transcurre todo esto. Llega la mañana del jueves y aquí es nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido apresado, llega aquí a la mañana del jueves y es crucificado. Él muere a las 3 de la tarde y a las 6 es bajado de la cruz, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que se estaba preparando ahí? La fiesta solemne para que los judíos empezaran a descansar. O sea, este no es el mismo día que este. ¿Sí? Esto, todo el día y la noche, corresponde a el día del miércoles. Todo esto. Es decir, en un solo día pasó todo, hermanos. En un solo día. Entre la noche y la mañana, en un solo día, nuestro Señor Jesús cenó, fue apresado, fue crucificado y fue sepultado. En un solo día. En un solo día. Desde el miércoles por la noche, ¿verdad?, hasta el jueves por la noche. En un solo día. Empezó, ¿verdad? Después de las 7:1 vamos a pensar del miércoles, que ya es jueves, hasta
por la noche del mismo jueves. Un solo día. Todo eso pasó en un solo día. Y era la preparación, ¿para qué? Para descansar al otro día, que era un Shabbatón. Shabbatón. Entonces, cuando dice aquí, vamos a ir a Lucas 23, dice del 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El viernes y también obviamente el sábado. Por eso es un Shabbatón. ¿Sí? Por eso las anotaciones, hermanos, que vienen al pie de los pasajes o de los capítulos, no los tomen muy en cuenta siempre. ¿Sí? Porque aquí ponen la equivalente a sábado. Pues sí, pero aquí sí está equivocado. No deberían de haber puesto nada para que la gente no sea destanteada. ¿Por qué? Porque dice, si es sábado, entonces el Señor fue descendido de la cruz en viernes, pero entonces no se cumple la escritura. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? No hagan caso de eso, nunca. Por eso, ni siquiera los títulos, eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Se hace para que los temas y no siempre corresponde al tema necesariamente, ¿sí? Bien. Entonces, conclusión. El Señor, por el miércoles, por la tarde, para nosotros, para los occidentales, estaría cenando el miércoles por la tarde, después de las 7, pero en realidad, para el horario judío, es el comienzo del jueves. El comienzo del jueves. Él cena con sus discípulos entre las 9 y 11 de la noche. Él va al Getsemaní, ahí es apresado. Durante la noche se le lleva al patio de la casa del sumo sacerdote y después es llevado a Pilato. Después de Pilato lo manda con Herodes. Herodes se lo regresa y finalmente Pilato dice, pues tiene que hacerse lo que el pueblo dice, ¿verdad? Él trató de disuadir al pueblo de que no lo llevase a la cruz, pero finalmente se dio. Es crucificado, a las 3 de la tarde muere y a las 6, entre las 6 y las 7 de la noche, es bajado de la cruz y es metido a la tumba para que se cumpla la escritura. Una noche, segunda noche, tercera noche y el primer día, la primera mañana del viernes, la segunda mañana el sábado, la tercera mañana el domingo, y entonces se cumple lo de Jonás, lo de el profeta Jonás. Tres días, 3 noches, porque la escritura dice que él resucitó en domingo, en el primer día de la semana. Bien.